Bienvenidos al programa Totus Tus, preparación para la consagración total a Jesús por medio de María. Seguimos avanzando en esta consagración, estamos ya a punto de terminar nuestras lecciones y hoy vamos a hablar de la encarnación del Verbo Eterno del Padre en las entrañas purísimas de Nuestra Señora. Y por ello queremos preguntarte, ¿sabes qué significa consagrarse a algo o a alguien? Consagrarse. Dedicarse. Lo tomaría como entregarse a una religión, pues como en su totalidad. Yo pienso dar todo de tú mismo a algo. Entregarse completamente. Entregarse de corazón. Dedicarse de la manera más especial es dar todo de sí mismo para lograr un objetivo. Consagrarse a alguien. Dedicarle tiempo a algo. Como mi amor, no le sé responder. Entregarse y tiene una denotación más religiosa. ¿Qué es consagrarse entonces? Consagrarse es, en pocas palabras, entregarse. Constituye una entrega, fundamentalmente una entrega que se entiende en términos de alianza, porque no es simplemente entregar algo de mí o entregar un objeto o entregar parte de mí, sino que es una entrega total. En la alianza se entregan personas mutuamente. En los contratos se intercambian partes u objetos. Entonces, cuando hablamos de consagración, nos referimos fundamentalmente a eso, a la entrega generosa que se hace a alguien. Y se hace porque se le ama a esa persona. Cuando decimos que Jesús se consagró a María y que María a su vez se consagró a Jesús, estamos diciendo que ellos se entregaron mutuamente, de tal forma que podríamos decir que no eran dos corazones, sino que eran un solo corazón palpitando al unísono, palpitando a una misma frecuencia. Por eso, como Jesús se consagró a María y María se consagró a Jesús, nosotros debemos consagrarnos a Jesús por medio de María. Y esto fue el misterio de la encarnación. Fue el momento donde dos corazones se hicieron uno. Ya María se había consagrado a Dios en virginidad desde que era una chiquilla. Ya María había concebido a la palabra del Padre en su corazón. Ahora le concebía en sus entrañas, a través de la encarnación del Verbo Eterno, a través del sí que ella dio en el anuncio del ángel. Vamos a leer el pasaje de la Anunciación, donde la Virgen María responde a su amado Padre Celestial un fiat que nos dio la salvación. Dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, a partir del versículo 26, al sexto mes envió Dios el ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. La virgen se llamaba María. Cuando entró le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en tu seno y a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, le llamarán Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel, ¿cómo será esto posible si no conozco varón? El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que va a nacer será santo, y le llamarán Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu parienta, ha concebido un hijo en su vejez, y ya está en el sexto mes la que era considerada estéril, porque nada hay imposible para Dios. Y es así como en este momento la creación entera se quedó petrificada, en espera de la respuesta de María. Ese sí de María fue el que nos trajo la redención. Nos estamos encontrando ante el acontecimiento histórico más trascendental de todos los que pudieron haber existido. El acontecimiento que partió la historia en dos. Aquello después de lo cual podemos hablar de un antes de Cristo y un después de Cristo. Estamos hablando de la consumación del misterio de la encarnación del Verbo con el sí de la Santísima Virgen María. Por eso, el 25 de marzo
donde litúrgicamente conmemoramos precisamente la solemnidad de la Anunciación, es el día por excelencia del consagrado a la Virgen María, porque es el día donde contemplamos, admiramos y adoramos a Jesús que se encarna en las entrañas purísimas de la Virgen María. Aquí hay mucho que meditar. Iniciemos hablando del sí de María, esa profundidad, ese amor, esa capacidad de disponerse al plan de Dios, esa generosidad absoluta. En efecto, la humanidad entera esperaba que la Virgen María dijera su sí. San Agustín diría que la humanidad no era digna de recibir al Mesías hasta que el vientre bienaventurado y bendito de Nuestra Señora le hizo digna. Por consiguiente, nos encontramos ante una mujer, una simple mujer, en la cual Dios reposó la responsabilidad del sí definitivo para nuestra redención. Este sí de María es de alguna manera el preludio, la antesala, de alguna forma el ejemplo que nos debe mover a nosotros a dar un sí definitivo a Dios. Y es contemplar cómo en ese momento de la Anunciación y de la Encarnación Dios inicia una nueva creación. Si nos vamos unos libros atrás en la Sagrada Escritura, si nos vamos hasta el Génesis, vemos con el sí que le da Eva a Satanás, con ese no que le da Eva a Dios, la humanidad cae y queda herida por el pecado. Pero ahora con este sí de María, la humanidad vuelve a nacer y se nos presenta a María como esa nueva Eva y ese Jesús como ese nuevo Adán que vienen a restablecer la humanidad. Y de alguna manera este sí nos está llamando a nosotros a decir sí a Dios, sí a esta consagración y sí a un verdadero cambio de vida. Vámonos a unos mensajes y ya volvemos con el tema de la encarnación del Verbo, el misterio de la Anunciación. Vemos pues en este misterio de la Encarnación cómo Cristo se consagra a María, cómo Él se somete a tomar carne de su carne, sangre de su sangre y a ser totalmente dependiente de su madre. Y vemos en el misterio de la Encarnación el excesivo amor de Dios que se manifiesta a los hombres, porque este misterio no es otra cosa que una locura de amor de Dios por los hombres, como lo dirá San Pablo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versículos 5 al 8. Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo, el cual, siendo de condición divina, no reivindicó su derecho a ser tratado igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de esclavo, asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre. Se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Cristo se despojó de sí mismo, se rebajó hasta tomar nuestra condición humana, haciéndose obediente hasta la muerte y hasta una muerte de cruz. Este es el anonadamiento de Dios. He aquí una prueba de su excesivo amor, como Dios, siendo el creador del universo, el omnipotente, el omnisciente, el que todo lo puede, el que todo lo sabe, el que todo lo conoce, el ilimitado, el que todo lo posee, como Él se somete a tomar nuestra condición humana, una condición pobre, enferma, limitada, llena de dolencias, como Él siendo el creador del aire se somete a respirar, como Él siendo el creador del agua se somete a tener sed, como Él siendo el creador de la naturaleza y del alimento se somete a tener hambre, a sentir dolor, cansancio, sueño, sed. Esto es una locura y es una locura del excesivo amor de Dios que se rebaja completamente por nosotros. Como Él, el omnipotente, se somete a nacer de una madre, se mete en un vientre durante 9 meses, nace en una familia pobre, humilde y se somete a aprender, se somete a depender de una familia, de una mamá, de un papá. Este es el anonadamiento, el vaciamiento total de Dios, que además nace en un pesebre pobre, humilde y que además va a morir en una cruz. Aquí el excesivo amor de Dios manifestado en la Encarnación, ese Dios que nos quiere enseñar a hacernos pequeños, a rebajarnos y a depender completamente de María. Pero ¿por qué tuvo que utilizar a la Virgen María para encarnarse? Sería una buena pregunta. Él, siendo Dios, hubiese podido hacerlo con absoluta libertad, venir como hombre a los 33 años, que lo hubiesen crucificado y se acabó. No hay nada más que hacer. Sin embargo, nuestro Señor, que aún siendo Dios y pudiendo hacer lo que quiera, quiso encarnarse a través de la bienaventurada Virgen María. Quiso con esto mostrarnos la importancia trascendental que tiene la Virgen María para nosotros los cristianos.
La Virgen María no es secundaria en el plan de salvación. La Virgen María no es una persona simplemente que Dios utilizó y luego dejó a un lado como haría cualquier joven adolescente de 15 años con una niña, ¿no? Entonces, claro, le deja embarazada y después le hace a un lado. No, nuestro Dios no es un Dios inmaduro, no es un Dios cambiante, no es un Dios que hoy piensa una cosa y luego piensa otra. Nuestro Dios es un Dios que hace alianzas eternas. Y esa alianza que estableció con la Virgen María fue una alianza de amor. Cuando la Virgen María le dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, ahí se cerró ese vínculo de alianza. Y ahí la Virgen María se vinculó para siempre, eternamente, a la historia y al plan de salvación que Dios tenía. Por consiguiente, tenemos que entender que Dios, sin tener necesidad absoluta de encarnarse a través de la Virgen María, lo quiso hacer por libre voluntad. Y eso es todavía más lindo, porque si yo tengo necesidad de alguien, entonces de alguna manera pues la utilizo o utilizo ese alguien, a esa persona, pues simplemente pues porque tengo necesidad de ella. Pero en cambio, si no tengo necesidad absoluta de la persona y sin embargo quiero utilizar, entre comillas, utilizar esa palabra, podríamos decir, quiero establecer un vínculo con esa persona, sin necesidad absoluta de esto, entonces allí tiene que intervenir el amor. Solo en términos de amor se comprende la encarnación del Verbo. Dios, sin tener necesidad de María, se ha querido crear una santa necesidad de Nuestra Señora. Repito, hubiese podido encarnarse a los 33 años sin ningún problema, pero no, quiso venir en la pobreza del pesebre, en las entrañas purísimas de Nuestra Señora, quiso estar allí, quiso estar en sus brazos, quiso ser amamantado por la Virgen María, quiso alimentarse de la dulce leche de su amor, quiso ser formado por ella, quiso decirle mamá, quiso que ella le llamara hijo, quiso establecer un vínculo de amor perpetuo con Nuestra Señora. Vamos a ver un bello testimonio de una persona que se ha consagrado a la Virgen María y que al hacer este vínculo y esta alianza, este pacto de amor con ella, ha transformado su vida y ha logrado empezar a vivir una verdadera vida cristiana. Veamos. Las maravillas del Señor no nos las podemos callar. Tenemos que contarle al mundo entero los milagros que el Señor hace en nuestra vida, en nuestra familia. Y yo creo que yo soy un milagro de Dios, pues por tantas cosas que viví y porque el Señor me tocó en los momentos más importantes de mi vida, que era mi juventud. Siempre juzgué a mi mamá por sus actitudes de falta de amor, por su apoyo, por sus palabras de ánimo, de fortaleza. Y no me daba cuenta quizás que detrás de ella había un pasado, también había muchas cosas que sanar. Y la juzgué demasiado. También venía pues de un hogar donde se veía mucho el alcoholismo, mi papá, sus amigos, tantos desórdenes. Era una familia muy desunida. Pero tenía una opción, tenía un camino, buscar de Dios, pero no sabía cómo. Así que llega una persona muy especial a mi vida, que es mi tía. Recuerdo, mi tía Luz, le decían la loca de la casa porque pues era la que rezaba. Tenía dos caminos, perdonar, amar o seguir lo que todo el mundo sigue, odiar, resentirse, llevar una vida de desorden. Y es así como el Señor me dio una segunda oportunidad y yo dije, Señor, sí, a ti te digo que sí. Quiero perdonar, quiero sanar mis heridas, quiero tener una vida nueva, quiero tener una familia nueva. Yo le dije sí al Señor, pero no sabía todo lo que me venía. Llevo aproximadamente más de 12 años sirviéndole al Señor, escuchando su palabra y con la dicha. Y le doy gloria a Dios por todo lo que ha hecho en mi vida y en mi familia, porque a estas alturas, hace aproximadamente 6 años, el Señor viene haciendo un proceso hermoso de conversión en mi casa, con mi mamá, pude perdonar a mi mamá, ya soy capaz de decir que la amo, puedo abrazarla, puedo tener una relación mucho más afable, más amable con ella, lo que nunca fui capaz. Todo eso es un milagro de Dios porque uno humanamente no es capaz de hacerlo. Le dije, Señor, ayúdame. Pero lo que no sabía era que tras de esa ayuda, mi corazón iba a tener tanta gratitud que le dije, Señor, mi vida es completamente tuya y la consagro a ti. Luego, hace pues ya 8 años, 9 años que llego a la comunidad Lazos de Amor Mariano y me encuentro con la belleza y la hermosura de la Virgen María. Allí terminé de confirmar todo ese llamado que el Señor me estaba haciendo, terminé de sanar muchas más heridas que yo tenía y así como la Virgen María algún día le dijo, sí,
y trajo la salvación para el mundo entero, en algún momento con esta consagración que tú estás haciendo y yo también hice, le dije al Señor sí, un sí rotundo, lo cual me llevó a servirle más al Señor, a amarlo más y a decirle, Señor, mi vida es tuya, utilízame como tú quieras. En este misterio de la encarnación vemos pues cómo Dios nos quiere dar un mensaje, nos está mostrando algo, nos está indicando que María es el camino para ir a Él, que así como Él se escogió a María para venir a nosotros, nos abrió este camino purísimo, este camino santo, este camino inmaculado, este camino precioso, a través del cual Él vino hacia nosotros y nos abrió este camino para que nosotros retornemos a Él de una manera segura, de una manera perfecta, de una manera fácil, de una manera rápida. En la encarnación Dios nos está hablando y nos está mostrando su anonadamiento, cómo Él se hace completamente pequeño, cómo se hace totalmente dependiente de María y se somete a estar en su vientre durante 9 meses, a tomar carne de su carne, sangre de su sangre, a ser alimentado por María, cómo se somete en su nacimiento a ser un niño pequeñito, un bebé. ¿Quién más indefenso que un bebé? ¿Quién más dependiente de su madre que un bebé? Pues Cristo se hace bebé y se hace dependiente de María. Se confía completamente a los cuidados de esta tierna madre, a que ella le alimente, a que ella le cuide, a que ella le arrulle en sus brazos. María le da luz, María lo alimenta, María le enseña a dar sus primeros pasitos, María le enseña a decir sus primeras palabras, María le educa, María le forma y María estará con él durante todos los momentos más importantes de su vida. Este camino es el camino que quiere Cristo que nosotros sigamos para regresar a Él. El camino del anonadamiento, el camino de hacernos pequeños, el camino del abandono en los brazos de María, de hacernos unos niños completamente dependientes, completamente confiados, totalmente abandonados en los brazos de María. Es el camino perfecto, solo este es María, el camino que nos llevará seguramente a su Hijo Jesús. Lamentablemente hoy escuchamos personas que dicen es que yo no necesito de María para ir a Dios, yo voy a Él directamente y punto. Pero miren qué soberbia tan grande la nuestra, qué soberbia tan grande la de aquel que piensa esto. ¿Cómo es que Cristo, Dios mismo, quiso necesitar de María, quiso depender de ella, quiso venir a nosotros a través de ella cuando pudo hacerlo totalmente prescindiendo de ella, pero no quiso? Y ahora, ¿quiénes somos tú y yo para decir, yo no necesito de María, yo no quiero ese camino, yo no quiero utilizarla para ir a Jesús, yo solito puedo llegar? Claro que solos podemos llegar a Jesús, pero de manos de María llegaremos perfectamente. María es el molde perfecto donde Cristo se formó. Cristo se introdujo durante 9 meses en su vientre y salió y se formó ese Cristo. Igual, si tú y yo queremos parecernos a Cristo, si queremos ser otros Cristos, si queremos ser santos, esta consagración nos invita a introducirnos en el vientre de María, a introducirnos espiritualmente y a volver a nacer del agua y del Espíritu, a introducirnos por 9 meses en el vientre de María y dejarnos formar por ella y dejarnos alimentar por ella, para así, de este molde perfecto donde se formó Cristo, así nosotros también salgamos del vientre de María siendo otros Cristos, siendo santos como Dios quiere que seamos santos. ¿Qué significa entonces, en términos prácticos, la fiesta, la celebración del misterio de la Anunciación para un consagrado? Para ti y para mí que nos queremos consagrar por completo a Nuestra Señora. Significa sencillamente introducirnos en el vientre de la Virgen María para allí ser formados como verdaderos y auténticos cristianos. Todo se traduce en términos de maternidad y filiación. Jesús, Hijo de María, fue formado precisamente en esas entrañas purísimas y tú y yo, hijos de María, debemos ser formados en esas entrañas purísimas. ¿Quién se preocupa de las lágrimas de un hijo sino su madre? ¿Quién se preocupa de sus necesidades biológicas básicas sino su madre? ¿Quién se preocupa cuando le ve caído en el piso? ¿Quién le recoge con las tiernas y puras manos sino la madre? La Virgen María se va a encargar de tus necesidades. Yo no sé cuáles sean tus necesidades en este momento, pero la encarnación del Verbo nos manifiesta que la Virgen María es nuestra madre,
que nosotros nos debemos introducir en ese vientre de Nuestra Señora como se introdujo Jesús para ser cuidado como fue cuidado Jesús. ¿Tienes problemas económicos? ¿Tienes problemas de salud? ¿Tienes problemas en tu familia? ¿Tienes problemas en tu hogar, en tu estudio? ¿Tienes problemas que no logras comprender y no logras solucionar? Pues la consagración, el misterio de la encarnación, el misterio de la anunciación nos ayuda a introducirnos en ese vientre donde seremos cuidados, protegidos, amados, refugio seguro es el vientre de Nuestra Señora, donde tú y yo estaremos a salvo de las insidias del maligno. Por eso consagrarnos a la Virgen María, por eso celebrar esta festividad, porque tú y yo entendemos que dentro de ese vientre seremos bastante protegidos y cuidados. De manera que cuando nosotros nos consagramos a la Virgen María y conmemoramos el misterio de la Anunciación, el 25 de marzo estamos recordando no solo que el Verbo se encarnó, sino que tú y yo debemos introducirnos en ese vientre bendito. Jesús vive en María. Por eso tú y yo somos esclavos de amor de Jesús en María, porque nunca ellos fueron tan uno como cuando Él estuvo en su vientre. Es cierto que palpitaba un mismo corazón en los dos. Es cierto que la voluntad del Padre era precisamente la voluntad de ellos. Es cierto que se amaron desde siempre, pero aún cuando estaba en el vientre de la Virgen María, había un vínculo todavía más estrecho, porque era la misma sangre la que les alimentaba, era precisamente el mismo palpitar del corazón, la misma respiración, eran uno de una manera absolutamente única. Por eso tú y yo debemos introducirnos en el vientre de María para ser uno de una manera absolutamente única. Esto es el misterio de la encarnación, ser uno con Jesús, ser uno con María. Hemos visto pues a lo largo de este programa cómo el misterio de la encarnación del Hijo de Dios es el fundamento de esta consagración. Cristo que se rebaja, que se hace pequeño, que se hace pobre, que se hace limitado y dependiente de María. Cristo que se introduce en las entrañas de María y toma carne de su carne y sangre de su sangre. Viene a enseñarnos que este es el camino para ir a Él, el camino de hacernos pequeños y dependientes completamente de María, y nos invita a introducirnos, al igual que Él, en el vientre de María para ser formados como otros Cristos. Como consagrados entonces, nos corresponde celebrar de manera alegre, vigorosa, festiva, la fiesta de la Anunciación, el 25 de marzo. Todos los 25 de marzo se celebra el Día del Consagrado, porque conmemoramos el día en que Jesús se consagra a María y en que María se consagra a Jesús. En esa mutua consagración, en ese pacto, en esa alianza, donde dos corazones se convierten en uno solo, allí nosotros nos introducimos para hacer tres corazones que palpitan al unísono. Eso es consagrarse en último término, lograr verdaderamente interiorizar esa consagración que mutuamente hicieron Jesús y María. Esto, en términos prácticos, repetimos, es simplemente dejarnos amar por Nuestra Señora como si ella fuese nuestra madre en verdad, dejarnos cuidar y proteger por ella, para que ella sea la que nos conduzca a su divino Hijo. Y como hemos repetido hasta el cansancio en estos programas, Julianita, la consagración no tiene sentido si no estamos transformando de verdad nuestra vida. Si Jesús vino y se encarnó para lograr la transformación del mundo y su redención, ¿cómo nosotros vamos a decir que nos estamos introduciendo en el vientre de la Virgen María si tenemos una vida completamente disipada y lejana de Dios? Es la vida de gracia, es la vida de amor la que se hace realidad en el misterio de la encarnación. Por eso debemos encarnar a Cristo a través de nuestras obras y de nuestra vida. Y nos despedimos como siempre, vamos a Jesús. Por María, Dios les bendiga.